Hola, buenos días. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Politécnica de Zacatecas y pues el día de hoy mi compañera Nancy y una servidora les vamos a dar una pequeña plática acerca de las técnicas de estudio o también conocidas como técnicas de autoestudio, que pues tienen el objetivo de ellas pues es que ustedes adquieran nuevos conocimientos, nuevas herramientas que las puedan llevar a cabo a través de su aprendizaje. Para comenzar esta plática, pues es muy importante saber qué son las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio, pues van a ser aquellas estrategias, herramientas que nos van a facilitar a nosotros como estudiantes, a ustedes como estudiantes también, su proceso de estudio. Esto se va a adquirir a través de las diferentes fases que conforman el proceso de aprendizaje. Estas técnicas de estudio siempre las vamos a llevar o siempre las llevamos con nosotros, ¿sí? Son muy aplicables desde lo que es primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Como quien dice, pues estas no tienen como cierto límite, sino que los podemos seguir utilizando pues en el transcurso de nuestra vida. Para iniciar o para complementar lo que se dijo anteriormente, pues les vamos a explicar las fases que tiene el aprendizaje, ¿sí? Esta se divide en 4, como ya están aquí. La primera es inconsciente incompetente. En ella es no sé lo que no sé. Aquí, como quien dice, nosotros como seres humanos somos conscientes de que no podemos realizar todas las actividades debido a que pues tenemos poco conocimiento de algún dicho o alguna actividad, algún material o algún conocimiento. Pero, ¿a qué se debe? ¿No? Pues a que no tenemos el tiempo, no tenemos el interés o hasta el momento pues no tenemos como la necesidad de buscarlo, de conocerlo, ¿no? La segunda es consciente e incompetente. En esta es ahora sé lo que no sé. Aquí es cuando nosotros comenzamos a tener conciencia de lo nuevo que queremos aprender y pues poder llevarlo a la práctica. Aquí en algunas ocasiones algunas personas pueden ser vulnerables a poder, no sé, salirse de la escuela, dejar un empleo. ¿Por qué? Porque en esta fase es cuando nosotros tenemos, ¿no? Podemos observar lo nuevo que queremos, o sea, todo lo que tenemos por aprender. Entonces, pues sí, aquí es como las personas piensan que tienen que aprender demasiadas cosas. La tercera es la de consciente competente. En ella es sé lo que sé. Aquí es donde nosotros ya sabemos gran parte de alguna actividad, de alguna materia, de alguna actividad que nosotros queramos realizar. Y es aquí cuando se empiezan a tener esas habilidades o esos conductos para poder realizar. Y la última es inconsciente competente. Aquí en esta es no sé lo que sé. Aquí es que a través de la práctica que ya se hizo en la fase pasada, pues nosotros ya adquirimos esos conocimientos y ya podemos llevarlo a la práctica. Alguna de las cosas que también pasa en esta fase es que vamos a tener un cambio muy constante en la fase 3 a la 2. Eso sí, ese va a ser un cambio muy constante porque nosotros adquirimos los conocimientos, pero constantemente van cambiando, entonces por eso es este cambio. Y hasta que se adquieren esos conocimientos bien, se establecen bien, es cuando nosotros vamos a pasar a la cuarta temporada o a la cuarta fase, ¿no? Por así decirlo. Aquí un ejemplo muy claro, pues es que en la primera fase, bueno, lo vamos a ir dividiendo por fases. En la primera fase llega nuestro jefe y nos dice, está tal vacante para tal puesto, pero necesitamos que la persona que vaya a estar en ese puesto sepa hablar inglés. Entonces aquí nosotros sabemos que no somos todavía competentes o que no lo hablamos porque solamente hemos escuchado a nuestros compañeros, a nuestros maestros, o en ocasiones hemos visto películas, escuchado música de inglés, pero nosotros no lo hablamos. Entonces aquí vemos
como esa incompetencia, ¿no? Por parte de nosotros para hablar el inglés. En la siguiente fase, ya la segunda, es que a nosotros se nos da la opción de nosotros poder quedarnos con ese cargo y nosotros aceptamos, aún sabiendo que no tenemos o que no hablamos el inglés perfectamente. Sí, pero pues aquí donde empieza es que nosotros empezamos a conocer un poquito más, a ponerlo en práctica. En la tercera fase es cuando ya se habla, se escribe y se entiende un poco el inglés. ¿Sí? Y ya para concluirlo, en la cuarta fase, aquí es cuando ya la persona ya habla perfectamente el inglés, o sea, ya no tiene ninguna dificultad para escribirlo, para leerlo, para entenderlo. Entonces, se fijan como por todas las fases que tenemos que pasar para poder llegar a ese aprendizaje y a ese conocimiento y poderlo poner en práctica. Sí, como mi compañera decía, como tal está muy ligado a este tema de las técnicas de autoestudio, técnicas de estudio con lo que es el aprendizaje o autoaprendizaje. Estas fases que ya mencionó ella, bueno, muchas veces pues no las conocemos, ¿no? Y es importante saber que pasamos todos por estas etapas o por estas fases en nuestros aprendizajes pues cotidianos. Obviamente los tiempos en los que se llevan estas fases varían en cuanto al tema o aprendizaje que estamos adquiriendo y también en cuanto a las personas. Puede ser que atravesemos por estas fases en un par de días o en mucho tiempo, ¿no? Eso varía mucho. Y algo que es necesario recalcar es que el autoaprendizaje, que es definido como tal como un proceso intelectual donde las personas utilizan herramientas o estrategias para mejorar, que ponen en ejecución todas estas técnicas, pues va muy ligado a la definición que abordábamos en un principio, que era de las técnicas de estudio. Entonces, bueno, ha tenido un auge, podría decirse que grande últimamente, lo del autoaprendizaje, lo de aprender a aprender, y pues aunque sea como un tema de moda, creo que es importante reconocer la importancia que tiene tanto en este tema como en nuestra vida diaria. Hay un autor que es Solórzano y Mendoza, que en el año 2016 pues empezaron a abordar un poco la definición de este concepto de autoaprendizaje, y también, bueno, otros autores llegaron a incluir como una tríada muy importante que es el aprender a estudiar, leer para aprender y aprender a pensar. Si se fijan, pues están ligadas muchas de las cuestiones que van a llevar a diferentes beneficios, bueno, no solo a los estudiantes, sino también a todas las personas que están poniendo en práctica sus aprendizajes y que aprenden pues día a día constantemente diversos temas, ya sea en el ámbito como tal escolar o fuera de este. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son como tal estas estrategias de estudio. Que de acuerdo con el autor que nosotros tomamos en cuenta para realizar como estas, o basarnos en estas estrategias, pues es el autor José Luis Díaz Vega, en el cual él lo divide en estas que les estamos presentando. La primera pues es distribución del tiempo, motivación para el estudio, control de distractores, toma de notas, optimización de la lectura y preparación para los exámenes. A continuación se los estaremos describiendo y detalladamente cada uno de ellos. Pues para comenzar, el primero pues es la distribución del tiempo, en el cual nos dice que es cómo nosotros vamos a distribuir nuestros tiempos si le damos el tiempo al estudio, el tiempo para hacer actividades físicas, el tiempo para hacer actividades recreativas, el tiempo para, o sea, todo nuestro tiempo, cómo lo estamos distribuyendo, y si lo estamos distribuyendo, cada qué tiempo, cada qué hora le corresponde a cada acción. Por ejemplo, una de las dificultades más comunes que vamos a encontrar a la hora de administrar nuestros tiempos, pues es el de
cómo vamos a iniciar el estudio. Aquí para ello, pues es que algunos siempre ponemos peros, o no, es que primero voy a realizar alguna otra actividad, o primero voy a comer, primero voy a descansar un ratito, y lo que es lo que está pasando, pues estamos posponiendo el tiempo para estudiar, y pues por lógica, pues no vamos a aprender lo suficiente porque ya tenemos otras actividades previas, la cual nos desgastó, hicimos, pues sí, ¿no? Como quien dice, ya la aptitud o el tiempo que teníamos destinado para el estudio, pues se fue reduciendo a lo mínimo. Entonces, pues, si no, no lo vamos a poder, al momento de expresarlo en las clases o en las tareas, pues también va a ser muy corto ese tiempo. El otro es el de saltar de un tema, una actividad a otra, pues aquí como quien dice que apenas vamos a revisar como un material cuando, ay no, ya no se me hizo de mucho agrado y pues me voy a brincar a otro. Igual con las tareas, ¿no? Primero voy a realizar alguna y después otra. Pero justo como el punto anterior, como ya tenemos con esa reducción de tiempo, pues también para las tareas, pues es lo mismo, ¿no? Por lo que no lo estamos saltando para poder así llevar o tener conocimiento de todas estas actividades o de todos los temas. Y pues otro también muy importante es el de no estudiar con el material adecuado. O sea, nosotros tenemos que buscar de tal material, pero por facilitarnos las cosas, buscamos otros materiales que no tienen nada que ver con el tema y pues también ya por lo mismo de la reducción de los tiempos al iniciar, pues también no le vamos a dar como la importancia que tiene para investigar el material adecuado. Y bueno, en esta parte, estas son algunas preguntas que bueno, como tal, tienen la finalidad de hacer como una autoevaluación. Es decir, que se pregunten cada uno de ustedes si aprovechan adecuadamente su tiempo, se concentran en el material de estudio sin estar de una cosa a otra. Bueno, en esta pregunta es importante recalcar que el saltarse de una cosa a otra, hay veces que es necesario, ¿no? Hay temas que si se ocupan, no sé, viene un concepto en específico, pues tenemos que saltar a buscar en otros materiales y si no entendemos el concepto, pues seguir buscando. Y bueno, esos sí son como saltos de una cosa a otra. Sin embargo, estos saltos de los que acabo de hablar, pues son como saltos productivos, ¿no? Sin embargo, hay algunos que pues no son así, o sea, que estamos leyendo algo y nos cambiamos a un tema completamente diferente solo porque nos interesó. O sea, son saltos que no benefician en nada a lo que estás estudiando. Otra pregunta sería, ¿cuentas con un plan de actividades? Y ligada a esta es, ¿cumples con ese plan de actividades? Es común que muchos estudiantes como tal no sigan un plan. Bueno, pasa, ¿no? Que se van más por lo que, a ver qué pasa, a ver si me alcanza el tiempo, qué voy a hacer, no sé, luego veo, ahorita estoy haciendo otra cosa, bla, bla, bla. ¿Y cuál es la dificultad de esto? De que muchas veces hay muchas actividades que se tienen que realizar, pero pues no las podemos llevar a cabo porque no las hemos organizado. Y estas hay veces que no representan un problema, sino que la persona va así, realiza así las actividades, le sale todo bien, pero hay otras veces que no. Y aquí es cuando entra la dificultad de qué estoy haciendo con mi tiempo. Otra pregunta sería, ¿le dedicas tiempo a las distintas materias de acuerdo con su complejidad? Porque pues muchas veces hay materias que las dominamos, ¿no? El estudiante en X materia se desempeña muy bien, no necesita como invertirle tanto tiempo al estudio, sin embargo hay otros que tal vez se les va a dificultar o que ocupan realizar más tareas escritas, análisis, ejercicios, etc. Otra pregunta sería, cuando se trata de preparar un determinado tema, ¿te concentras en él? Y bueno, como tal, estas preguntas tienen la finalidad de que las respondan ustedes mismos y vean pues, cómo están en cuanto a esto de la distribución de tiempo. Ahora, bueno, considerando las respuestas de las preguntas anteriores,
si contestaron a esas preguntas de forma como positiva, es decir, si se organizan, si siguen un plan, que si lo hacen, se enfocan en un tema en específico, no se distraen mucho, etcétera, pues esto indicaría que están siguiendo como tal esta herramienta de forma adecuada, que les está siendo benéfica a ustedes mismos. Pero sin embargo, si contestaron que no, es decir, que pasan de un tema a otro, no siguen algún plan de actividades, no alcanzan a hacer todas sus tareas o a estudiar adecuadamente, pues tal vez ahí sería necesario implementar algunas de las siguientes herramientas que voy a explicar. Una de ellas sería como tal un calendario mensual. Es muy común que en los niños que están en preescolar siguen un calendario así, de qué actividades van a hacer, con caritas felices y tristes. Carita feliz si la realizo, carita triste si no. Sin embargo, vemos que esto es como que en los primeros años de vida, que se empieza a implementar esto, pero ya después avanzamos en nuestra vida académica y personal y nos vamos como que a la y se va, ¿no? Entonces, esta puede ser una opción. ¿Qué voy a hacer en todo este mes? Hay actividades que muchas veces se planifican desde antes, como algún examen, alguna presentación, algún viaje de prácticas, etcétera. Otro podría ser como tal un plan semanal, si es que no tienen como tal previsto todas las actividades que van a realizar en un tiempo largo como de un mes o varios meses. Entonces así sería como que, ¿qué voy a hacer en esta semana? Ok, el lunes tal tarea, el martes esta actividad y así sucesivamente. Sin embargo, también hay personas que no les funciona como tal tener escrito, o sea, como tal el día que van a hacer la actividad, pero más bien ellos lo que se les sugiere hacer es como una lista de pendientes, como la que, bueno, aquí está el dibujito, como tal solo es una lista de qué pendientes tengo que hacer. Se recomendaría aquí que los escribieran en orden. El que está posicionado al principio o a mero arriba sería pues el que tienen que hacer primero, o sea, el que es como para entregar más pronto o realizar más pronto. Y ya pues así el que sigue y el que sigue, es decir, los últimos que están en la lista pues son los últimos que es necesario realizar. Esto pues si no se recomienda, si no les gusta mucho como tal tener agendado todo por día o por hora. Y bueno, como tal, estas tres herramientas que mencioné son herramientas escritas, es decir, son herramientas materiales, se puede tener una hoja, hacerlo en la computadora, imprimirlo, depende de cada uno de ustedes. Sin embargo, puede que haya muchos que prefieran hacer uso del celular. Y pues esto está muy bien. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren en el celular tener sus notas, sus recordatorios, alarmas, poner en el calendario de Google los pendientes que hay por hacer, o incluso te notifica, ¿no? Los pendientes que hay que hacer y si tú le pones día y demás, pues te envía un correo, te aparece en la pantalla de inicio. Entonces, la idea es que puedan hacer uso de las diferentes herramientas que existen. No precisamente que tengan que utilizar una para poder desempeñarse bien en distribuir su tiempo, no, sino que la que más se acomode a ustedes y que más les resulte cómodo, pues sea la que elijan utilizar. Y bueno, como tal, la siguiente como herramienta o técnica hace referencia a la motivación que se tiene para el estudio. Bueno, como tal, es como difícil abordar el concepto de motivación, ¿no? Hay ambigüedad a veces respecto a esto, pero creo que algo que es como acertado mencionar es que es la iniciativa que tenemos hacia hacer algo. Entonces, si hablamos de motivación para el estudio, pues sería la iniciativa o las iniciativas que tenemos para realizar nuestras tareas, prepararnos para exámenes, hacer proyectos, etcétera, ¿no? Diversas actividades que tienen que ver con el aprendizaje y pues con nuestra vida escolar. Bueno, y pasa muchas veces, y lo mencionan diversos autores en diversos materiales, que los estudiantes como tal no se plantean como objetivos en su vida. Esto ligado a que no tienen iniciativas para hacer
actividades, ya sea de forma personal, académica, laboral, o sea, esto lo podemos llevar a muchos ámbitos. Sin embargo, precisamente en el ámbito escolar, pues se ve reflejado en que no tienen iniciativa para realizar algo, por lo tanto, no tienen metas, por lo tanto, la ejecución de sus actividades, pues no va acorde hacia lo que quieren, o a veces no sabe qué quiero, qué no quiero. Entonces, hay una sugerencia que se hace, que es plantearse qué metas tienen. Se abordan 3 tipos de metas, que son a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y bueno, como tal, como su nombre lo dice, creo que todos ya han escuchado hablar de ellas, o incluso es común que desde la secundaria nos pongan a plantearnos este tipo de metas, ¿no? ¿Qué queremos ser en el futuro? ¿Cómo nos vemos al tener 30 años? ¿Cómo nos vemos? ¿Dónde nos vemos trabajando? ¿Cómo nos vemos siendo nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, etcétera? Sin embargo, no todas las personas les funciona verse en un futuro como muy lejano. Hay personas que les preguntan, ¿qué vas a hacer en 10 años? ¿O dónde vas a estar? Y dicen, no sé, o sea, no tengo idea, no sé ni qué voy a comer mañana. Y no está mal tener esta respuesta, sino que se sugiere que tengan de preferencia estas 3 metas, corto, mediano y largo plazo, si es que su visión la tienen como muy clara. Sin embargo, si no es así, pues pueden plantearse solo metas hasta el mediano plazo, por ejemplo, es decir, tal vez qué voy a estar haciendo en 2 años, 5 años. Puede que digan, no, pues trabajando en X lugar o terminando mi carrera universitaria, no sé, haciendo algún voluntariado, etcétera. Y si esto tampoco les funciona, si no saben de verdad, o sea, no tienen idea de dónde van a estar en 2, 3 años, incluso en un año, ok, vamos a plantearnos metas que son más próximas, que serían las metas a corto plazo. Entonces ahí tal vez sería, ¿qué voy a estar haciendo o qué quiero yo hacer, qué quiero llegar a realizar en 2 meses, en 6 meses? Ok, un ejemplo sería, bueno, vamos a leer el ejemplo que está aquí en la pantalla y ahorita podemos abordar otros. Dice, al término del periodo escolar obtendré un promedio no menor al 80% de mis materias, sin haber reprobado ninguna de estas. Puede que muchos compartan algo parecido a esta meta, pero pues obviamente las metas son diversas, desde pasar con 6 inglés o aprenderme el vocabulario bien, no sé, dominar ciertas fórmulas para ciertos ejercicios, etcétera. La idea es que ustedes piensen qué es lo que quieren ser o qué es lo que quieren hacer y vayan guiándose por ese camino. Si no saben precisamente, quiero hacer esto, quiero estar aquí o quiero hacer esto, ok, pueden plantearse qué no quiero hacer, dónde no quiero estar. Y así esto les va a ir ayudando, pues. Y bueno, el siguiente es como tal el control de los distractores, que pues es común en todos lados. Los distractores pueden ser diversos, puede haber muchos, poquitos de diferentes tipos, ahorita los vamos a ver. Y bueno, de forma general se clasifican de 2 tipos, psicológicos y físicos. Los psicológicos tienen que ver más como con aspectos internos, tanto de nosotros mismos como de otras personas que son cercanas a nosotros, que les tenemos cierto afecto, etc. Y los físicos, como tal, son aspectos externos a nosotros, tanto acciones de las otras personas y demás. Algunos de los que mencionaré a continuación pues son algunos ejemplos como tal, puede haber muchos más. Los psicológicos, unos muy comunes que están pues, en primer lugar, serían los problemas que hay con los papás. El siguiente podría ser las fricciones que hay entre los compañeros de grupo, los problemas que hay con la pareja sentimental, los problemas que hay por el dinero, las enfermedades o dificultades de alguien cercano. Y bueno, en cuanto a los físicos,
podrían ser las distracciones auditivas, distracciones visuales o la desorganización que hay del espacio. Voy a ampliar un poco estos aspectos que ya mencioné. Y bueno, voy a empezar por los físicos, por los psicológicos. Bueno, en cuanto a estos, pues vieron como tal que son diversos aspectos que tienen que ver con la familia, con la pareja sentimental, con los amigos o personas cercanas. Muchas veces no se le da la importancia adecuada a lo que está sucediendo con las personas que están a nuestro alrededor. Es decir, hay una situación familiar que es un problema pues delicado, o sea, que sí de verdad está afectando a ustedes como estudiantes, pero dicen, ay, no, no pasa nada, lo voy a ignorar porque como que no tiene nada que ver conmigo, pero en realidad sí me está afectando, pero no lo estoy aceptando. Y pues desde ahí es importante identificar esos distractores y así como los físicos. Muchas veces se recomienda o se dice, no pongas música cuando estudias, no prendas la televisión, no esto, no lo otro. Sin embargo, hay personas que les funciona escuchar cierto tipo de música. Aquí más bien tendríamos que analizar o calificar cómo son estos distractores auditivos. Es decir, se van a convertir en distractores si de verdad están haciendo que tu proceso de estudio, de lectura, de repaso, de hacer una tarea, de preparar una exposición, se está viendo afectado porque me estoy yendo hacia ese distractor, hacia ese sonido, y pues ahí ya sí se tendría que solucionar. También los distractores visuales, hay personas que les gusta tener, ya sea en su cuarto, en su casa, en su espacio de estudio, muchas fotografías, imágenes, muchas cosas, etcétera, y parece funcionarles. Sin embargo, también se recomienda que sea un espacio organizado, y esto se liga con el tercer punto, que es la desorganización. Es decir, que sepan dónde están los materiales que van a utilizar, desde libros, cuadernos, lápices, etcétera, ¿no? Según sea la carrera que están estudiando. Para ello, y como ya lo mencionó mi compañera, tenemos estos distractores que no vamos a poder controlar, pero hay otros que sí vamos a poder controlar. Entre ellos, pues es el primero, como ya lo mencionó, vamos a tener que tener un lugar específico, igual un horario para poder estudiar, porque no sé, si lo ponemos frente a una ventana, pues vamos a tener este distractor visual que no vamos a estar concentrados ya sea en la clase o haciendo las tareas por estar viendo qué está pasando fuera de. Sí, aquí se recomienda que no se ponga frente a la ventana, pero sí a un costado. ¿Por qué a un costado sí? Porque vamos a tener esa ventilación e igual esa iluminación que nos va a permitir pues que nuestro aprendizaje sea mucho mejor. Porque cuando esta ventilación, bueno, cuando no tenemos la ventilación correcta y también no tenemos esa iluminación que nos está reflejando como el sol, pues obviamente que nos va a dar mucho, bueno, va a ser cansado y va a ser muy pesado poder concentrarnos en otras actividades. Al igual que si estamos en un lugar muy frío, también eso nos va a influir porque vamos a estar más concentrados pensando en que tenemos mucho frío, tenemos mucha calor, en vez de estar realizando las actividades que en su momento estamos haciendo, ¿no? Una de las cosas que se mencionan y que son muy importantes es que no usemos pijama, ¿sí? Y pues mucho menos que nos vayamos a la cama a tomar las clases, usar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque estás muy cómodo y pues automáticamente te va a dar sueño y pues te vas a dormir y no vas a hacer las actividades. Otra de las cosas, pues como ya lo mencionó Nancy, es tener nuestros libros bien organizados para que eso no sea un distractor al estar buscando el libro, que no lo encuentro, que no encuentro la libreta. Entonces tener todo bien acomodado y bien organizado para así conforme vayamos realizando la actividad, pues vayamos poniendo también en orden nuestros libros. Y pues otra de las cosas es, como si ya lo notaron ahorita, nosotros estamos en un lugar en el que hay muchos distractores fuera de, y pues nosotros no podemos como eliminarlos, ¿no? O sea, estamos centradas ahorita en esto que estamos haciendo, pero sí suenan demasiados distractores en el cual pues no podemos hacer nosotras muchas cosas, pero sí podemos limitarnos
a irnos a un lugar en el que pues estemos más retirados de las calles o cosas así. Ahorita con las clases en línea es algo de lo que estamos viendo, ¿no? Que nosotros estamos en veces en clases en línea y pues nuestros vecinos, la gente que pasa, pues hace mucho ruido y pues sí son algunos distractores que no se pueden evitar, ¿no? Por más que queramos, pues no se pueden evitar, pero sí los podemos controlar yéndonos o buscando nuevas soluciones que no afecten nuestro aprendizaje. Como mencionaba yo anteriormente, bueno, abordé como tal estos distractores, ¿no? Y mi compañera ya abordó cómo podemos controlar algunos de ellos. Ahora, es importante que ustedes se cuestionen o empiecen a analizar cuáles de estos sí puedo hacer, qué puedo hacer yo si tengo esto, ¿no? Pues esta estrategia, esta estrategia, esta estrategia. Ok, pero si son situaciones que de verdad no puedo controlar y que ocupo ayuda o apoyo de alguien más, pues reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y buscar ese tipo de ayuda. Es decir, esto, bueno, se va más de la mano hacia los distractores psicológicos. Si hay algún problema, ya sea personal o de personas cercanas, amigos, hermanos, padres, etcétera, ok, analizar si ellos de forma, o sea, ellos, o nosotros de forma familiar, o yo como estudiante ocupo, por ejemplo, atención psicológica, o ocupo alguna apoyo en estrategias pedagógicas o de estudio, etcétera, ¿no? Si son físicos, voy a poner un ejemplo, pues tal vez como común, que sería el no tener los libros adecuados, es decir, que mis libros no estén en buen estado, que me falte material para realizar esta actividad, que no cuento con suficiente dinero para comprar el material que me pidió el profesor y pues no puedo realizar la actividad y no, esto me lleva a no concentrarme en mis otras tareas, etcétera. Ok, ¿a quién puedo pedir ayuda? Tanto de personas cercanas que ustedes les tengan confianza, como, bueno, ya sean profesores, amigos, los papás, o ya irse un poco más lejos, que ya sería como tal una institución o un apoyo como tal profesional. Entonces es importante que ustedes empiecen como a pensarse esto, tal vez ya lo habían hecho, tal vez no, pero creo que la relevancia es que al ver todo este tema que hemos abordado varias cosas, pero si se fijan, todas se relacionan. Y tanto en sentido de que no me concentro para estudiar, es decir, tengo algún problema y por eso no puedo estudiar, como de que no saber estudiar me lleva a tener estos problemas personales o psicológicos. O sea, están de la mano y es importante atenderlos, hacerles caso. Entonces, esa es como otra autoevaluación que les sugerimos hacer. Bueno, continuamos con la toma de notas. Bueno, son varios instrumentos que nosotros como alumnos podemos utilizar para registrar notas, información que da el maestro y pues lo cual nos va a ayudar a recordar con mucha mayor facilidad. Sí, para esto y para también darnos una idea, bueno, que ustedes se den una idea de si llevan o cómo toman sus notas, pues tenemos estas preguntas, la cual es, ¿cuentas con apuntes de las clases recibidas los últimos 10 días? ¿Son claras tus notas? Es decir, ¿se extienden las ideas que expuso el maestro? Y pues la última, que creo que es muy importante, es confías en la calidad de tus apuntes. Aquí en algunas ocasiones, por escribir tal cual lo que dice el maestro, pues al último escribimos súper rápido y al final cuando vamos a revisar nuestros apuntes, pues no tenemos como ya una idea, o sea, ya no recordamos lo que el maestro dijo, porque pues que escribimos muy rápido, entonces esto nos va a dificultar al final, ¿no? Porque pues si vamos a querer revisar estos apuntes,
pues no vamos a entender, o si no llevamos un buen control de la toma de notas, pues algunos datos los vamos a tener en alguna parte, otros datos en otra. Entonces, para ello, pues es importante tener nuestras materias, las tenemos que tener bien identificadas, porque pues también en ocasiones pasa que, ay, no encontré una libreta o no encontré dónde apuntar, ¿no? Entonces llevamos como en una misma libreta llevamos apuntes de todas las materias, y que al final también cuando queramos revisarlas, pues no vamos a entender porque vamos a encontrar material de uno, material de otro, y pues se va a dificultar. Vamos a tener que escribir legiblemente para evitar lo que ya mencionamos, que ustedes entiendan bien lo que escribieron. Otra de las cosas es que tratar de ser breves, ¿sí? No escribir lo que hice así tal cual como lo dice el maestro, tratar de utilizar abreviaturas, que esto nos van a facilitar pues también al momento de revisarlo nuevamente. Utilizar sus propias palabras, claro, esto nos va a ayudar también mucho a que puedan entender, ¿no? Ya cuando ustedes escriben con sus propias palabras, pues también se facilita, incluso esto se puede acompañar a través de ejemplos, o se puede dejar espacio entre cada nota para que ustedes vayan agregando ejemplos, vayan agregando preguntas y se vayan o cuestionen, ¿no?, al docente, y pues ahí escriban sus respuestas. Igual, como tal, estas son unas estrategias generales y a la vez como que muy puntuales de qué podrían hacer y qué les pueden funcionar como tal para hacer sus apuntes. Va a depender de ustedes analizar si les pueden beneficiar o no. De forma general, pues acordamos que sí, ¿no? O sea, tanto los autores como nosotras, creo que estamos de acuerdo que tener una organización pues es muy bueno. Sin embargo, ya ustedes verán qué estrategias pueden implementar, incluso pueden, no sé, tomar o hacer uso de cada una de estas y calar como que cuál es mejor, cuáles funcionan más, con cuáles se sintieron cómodos, en cuál tuvieron más dificultades, o incluso si pueden ustedes como aportar una nueva, ¿no? Que les funcione a ustedes, combinar una con otra, etcétera. La idea de esto es que tengan las herramientas y ustedes las puedan tomar o incluso modificar según las características propias de cada uno. Por eso hacemos alusión a que estas son técnicas de autoestudio, que son ligadas al autoaprendizaje, que están ligadas pues a la autoejecución, es decir, a que ustedes las hagan, ustedes reflexionen al respecto y demás. Bueno, y el siguiente apartado se refiere como tal a algunas herramientas que se sugieren para optimizar la lectura. Ahí, pues, con esto creo que estamos de acuerdo en que la lectura está presente en nuestras vidas diariamente, y más cuando somos estudiantes. Creo que sea la carrera universitaria que sea, tenemos que hacer uso de artículos científicos, de libros y demás. Entonces, bueno, vamos a cortar el siguiente tema, que es para optimizar, es decir, para mejorar este proceso de lectura. Unas preguntas que son de autoevaluación para que ustedes la respondan hacia sí mismos sería, uno, ¿cómo eres para leer? Es decir, cuando lees, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo te encuentras sentado? La posición en la que lees es cómoda. Lees solo por leer, es decir, empiezas a leer, terminas un párrafo y no sabes de qué trató, es decir, solo leíste por leer, ya sea para ti mismo o en voz alta. Otra, ¿respetas los signos de puntuación? Otra sería, cuando terminas de leer, ¿recuerdas y comprendes lo que leíste? Puede que uno recuerde lo que leyó, pero ¿comprendes a qué se refería cada parte, o al menos la idea de forma general? Y bueno, esto es para que lo respondan hacia ustedes mismos. Y una propuesta que se hace para intervenir o mejorar este aspecto es el método PQRST. Bueno, como tal, estas son unas abreviaturas que son de unas palabras en inglés. Aquí en la pantalla están, PQRST.
Y en la primera hace referencia a preview, o sea, a explorar, o sea, como un preámbulo, como una prelectura, podría decirse. Si se fijan, tiene relación a lo que se refiere a la palabra en inglés, que es de donde proviene este método, como a su traducción al español, que es explorar. ¿A qué se refiere este primer paso? Porque va de aquí hasta el último paso. Este primer paso como tal se refiere a que al tener un libro o un artículo científico o algún material que sea de lectura, es pues primero checar el título, ¿no? Que creo que todos lo hacen, es lo primero que se hace. Leer el título, leer los subtítulos, tal vez el índice. También algo que creo que pasa muy seguido es que no se hace, bueno, no le tomamos importancia como al prefacio de los libros. Entonces ahí viene mucha información sobre de qué va a tratar el libro. Entonces es como darle como una escaneada al libro o material que tenemos para saber, a tener una idea de qué va a tratar. Si se fijan, esto está muy ligado a la segunda fase del aprendizaje que mencionó mi compañera al principio, que es, sé que tengo que aprender eso, pero no lo sé. O sea, apenas voy a ver qué show con eso. El siguiente paso sería el question o preguntar. Entonces, esto como tal lo que sugiere es que antes de empezar a leer, como ya dieron ustedes una escaneada de títulos, subtítulos, índice, etcétera, ok, ¿qué dudas les surgen con eso? Es decir, como que, ¿qué quisieran aprender ustedes de eso? ¿Qué expectativas tienen? Es decir, leí un concepto sin querer en ese como escaneo que hicieron. Ok, ¿a qué se refiere X cosa? ¿Cómo está ligado X con Y, etcétera, ¿no? O sea, es decir, hacerse preguntas a ustedes mismos sobre qué quieren o qué esperan obtener cuando pasen a la fase de lectura. El siguiente, pues como tal, es el read, o sea, la lectura. Entonces, sí, en pareciera muy fácil, pero bueno, llega a ser fácil, pero si lo hacemos de forma propositiva de obtener algo al leer ese texto. Es decir, empiezo a leer, sé de qué está tratando, no lo entendí, ok, voy a volver a leer, no me estoy distrayendo con otras cosas. Si tengo una duda sobre algún concepto, lo voy a buscar porque es importante ir hilando la lectura. Y bueno, es como tal, saber leer, algo que mencionaba yo anteriormente en uno de los temas anteriores. Y bueno, como tal, el que sigue es state, pero que se tradujo a recitar. Aquí pensaría pues que es como tal hacer oratorio, ¿no? Así como tal, y ponerse a recitar. Va un poco ligado, pero bueno, como tal a lo que se refiere es que ustedes ya al tener la lectura expongan en términos propios como que lo que entendieron. Es decir, leyeron sobre un artículo científico, por ejemplo, y al compañero de al lado, es decir, si están con alguien, ya sea en clase, haciendo la tarea en la casa, etc. Y a ese compañero explicarle lo que ustedes entendieron de esa lectura. Es decir, poner en sus palabras lo que el autor propuso en el libro. Si no hay alguna persona cerca para esto, pues pueden hacerlo igual de forma oral, tal vez grabándose con el teléfono, hacer una nota de voz, algo así. Bueno, la idea es que lo expresen de forma oral. ¿Por qué? Porque el autor de este material en el que nos estamos basando para estas herramientas menciona que ha tenido muchos beneficios hacer esto. Es decir, que leyeron, expusieron oralmente lo que entendieron y por lo tanto no se les olvida o se les olvida menos el contenido al que leyeron. Algo que es muy común, pues es que uno lee y se le olvida de qué trató la lectura, solo hace la tarea por hacerla y fin. Y pues creo que la idea no es esa. Si leemos es para obtener algún conocimiento o descartar cosas que sabíamos, no estamos de acuerdo, etc.
pero o sea, ser crítico en esa lectura. Y por último está la parte del test, que sería repasar. Esta hace alusión principalmente a que al leer textos, pues con antelación, ya sea para una evaluación o alguna otra tarea, etcétera, repases qué conocimiento obtuviste de esa lectura, qué dudas tienes, qué conceptos son los principales, etcétera. Es decir, como hacer un reconteo o sacar como conclusiones de ese material o de varios materiales si es que los estás ligando con varios. Y bueno, algo que sería importante agregar aquí es que como tal, este es solo uno de los métodos que se propone. Puede haber muchos más, incluso ustedes se los pueden encontrar en internet, explicándolos en videos, etcétera. Y bueno, ¿cuál sería la finalidad? Que ya sea que utilicen este o algún otro, que sean más conscientes y que tengan como más iniciativa de que sus lecturas sean propositivas, o les den provecho. Es decir, de que si van a leer 10 minutos solo porque hicieron una tarea, pues al menos que esos 10 minutos sean de provecho para ustedes. Y bueno, otra de las categorías de forma general de estas herramientas es cómo prepararse para los exámenes. Algo que es muy común es que pues no se conoce cómo se le podría hacer para prepararse mejor para un examen. Es decir, si leo todo mi cuaderno de notas, si me pongo a ver videos explicativos, si le pido a un compañero que me explique, etcétera. Y creo que es muy común que llegan los exámenes sorpresa, no sé ni qué, o aunque sabía que iba a haber examen, lo dejé todo al último, etcétera. Todo va ligado a los aspectos que ya mencionamos de distribución de tiempo, etcétera. Aquí también es importante mencionar que cuando pasa esto, que lo queremos dejar de un día para otro y que tenemos como mucho material para estudiar, al momento de dejar toda esa información o querer estudiarla, y al final de cuentas vamos a hacer un bloqueo de información y al momento de presentar el examen, pues vamos a estar muy confundidos por toda esa información que se fue juntando, ¿no? Que se fue almacenando, y pues no vamos a tener como muy buenos resultados por este bloqueo de información que se hizo al dejarlo todo para el último. Y por eso, pues como ya lo mencionó Nancy, es muy importante la distribución que tenemos para el tiempo. Y bueno, aquí como tal algunos de los pasos que se sugieren o estrategias. Bueno, uno, leer la teoría. Es decir, que con antelación al examen o los exámenes o evaluaciones, ya sea como tal, si escritos, orales o alguna práctica de laboratorio, etcétera, pero que sea de carácter evaluativo, pues lean la teoría o las teorías de las que les vayan a evaluar. Es decir, para que ustedes tengan una referencia desde el texto original, qué es lo que proponen los autores, a qué se refieren ellos. Otro, comprender todos los pasos que conlleva tal vez hacer ciertos ejercicios o las metodologías a las que están haciendo alusión según pues, la carrera que ustedes estén estudiando. Otro, distinguir las fórmulas, es decir, que sepan para qué es una, para qué es otra, el otro. Y va muy ligado a revisar ejemplos y realizar ejercicios. Es decir, si se fijan en esta primera parte, pues es como tal lo teórico. Lo teórico e irlo ligando a lo práctico. Es decir, que los conocimientos que ustedes vayan obteniendo los vayan no solo dejando aquí o acá. Es decir, que tengan una comprensión general de lo que están aprendiendo o de lo que les están enseñando. ¿Por qué? Porque no tendría caso dejar algo solo en la teoría o solo en la práctica, sino que la idea es ir ligando a esto, porque así ustedes van apropiándose de ese conocimiento, van siendo más críticos sobre qué es una cosa, qué es otra, en qué se parece X teoría a esta otra teoría, o este punto de vista a este, etc. Entonces, como tal,
Estos son como la forma de prepararse ustedes de forma personal para un examen. Sin embargo, si se ponen a pensar, como tal estos son los pasos que se siguen en las clases del día a día. Es decir, que por lo regular un profesor empieza hablando de qué es este concepto, qué es esto, qué es lo otro. Ah, se hace así, ok, ahora ustedes van a hacerlo. Es decir, va igual de aquí para acá. Pero la idea es que ustedes, de forma autónoma, pues puedan realizar esto incluso haciendo las adecuaciones que ustedes prefieran. Tal vez un maestro aborda la teoría de cierta forma o con ciertas metodologías, exponiendo una película, etcétera, y si a ustedes no les funciona, pues pueden optar por otra. Pero la idea es que comprendan a qué se refiere la teoría o las teorías y vayan sabiendo ejecutar o llevar a cabo eso, es decir, de aquí para acá. Y bueno, como tal, todos estos aspectos que abordamos, espero que les hayan sido o les sean de provecho. Tal vez ya conocen algunos, tal vez no. Sin embargo, pues es importante ir complementando lo que ustedes ya saben con esta información que les presentamos y que de igual forma, pues si tienen alguna duda, quieren ampliar un poco más al respecto, sepan que no se puede quedar solo ahí, ¿no? Ustedes pueden pedir más información, ya sea a sus profesores o al departamento de apoyo escolar de su escuela, como también aquí en el Centro de Intervención y Servicios Psicológicos, que aquí, bueno, viene como tal la información en caso de que lo requieran. Aquí está la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Considero que es importante tengan esto a la mano por si se les llega a ofrecer ya sea consulta para ustedes mismos, para algún compañero, ya sea en el ámbito clínico o educativo, los podemos auxiliar nosotros en esta parte. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si quieres agregar algo, Ceci. Pues nada más agradecer el tiempo brindado por parte de la institución para hablarles de este tema tan importante. Igual como ya lo mencionó Nancy, estamos a sus órdenes para cualquier cosa y para complementar un poco este tema que ya abordamos, pues les vamos a hacer llegar un test para para que ustedes conozcan su estilo de aprendizaje. Ya conociendo o teniendo en cuenta ya el estilo de aprendizaje, pues también se les va a facilitar mucho más poder tomar alguna de las técnicas que ya les mencionamos y pues también esto les permite modificar de acuerdo al estilo de aprendizaje que ustedes tengan. Sí, pues estos estilos de aprendizaje los vamos a dividir en 4, son el auditivo, el visual, el kinestésico y el de lectoescritura. Ya ustedes cuando tengan estos resultados, contesten el test, lo mandan a este correo y nosotros les estaremos haciendo llegar a los correos personales la evaluación ya contestada, ¿sí? Y pues ya teniendo sus resultados. Y bueno, eso sería todo. Nuevamente agradecemos el espacio y el tiempo y espero estén bien. Gracias. Hasta luego.